buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y les cuento que los principales índices de Wall Street registraron caídas moderadas este lunes en medio de la incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Es así entonces como el Dow Jones avanzó más de 300 puntos o un 0,72% en la jornada de hoy, ubicándose en 48.565 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 vemos que registró caídas en la sesión de hoy con una variación negativa del 0,24% hasta los 7.109 unidades. Por su parte, el Nasdaq, el último de los índices que compone la bolsa de Nueva York, pues finalizó también con caídas la jornada hoy con una baja del 0,26% en 24.404, teniendo en cuenta que en la sesión anterior de la semana pasada, con esas conversaciones que posiblemente se iban a reanudar, los índices habían repuntado, el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 hasta llegar a nuevos máximos históricos. Sin embargo, hoy vemos que esa incertidumbre de nuevo llega y recae un poco en el resultado de la bolsa hoy. En contraste, el Russell 2000 avanzó un 0,7% y marcó un nuevo máximo, reflejando interés en acciones de menor capitalización. A pesar de la escalada tras la incautación de un buque iraní por parte de Estados Unidos y nuevas amenazas del presidente Donald Trump, el mercado muestra resiliencia. Los inversores siguen apostando a que eventualmente habrá un acuerdo, lo que limita las pérdidas y mantiene el sentimiento relativamente estable. El petróleo volvió a presionar con el WTI subiendo más del 6% hasta superar los $89 y el Brent más del 5% por encima de los $95. Aún así, el reciente rally que llevó al Standard & Poor's 500 y al Nasdaq a máximos históricos sigue sostenido por expectativas de crecimiento de utilidades, lo que según analistas podría soporte a las acciones en el corto plazo pese a la volatilidad geopolítica. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM y vamos a empezar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que en la sesión de hoy registró caídas. Podemos observar que el MSCI Colcap descendió 0,64% en 2.287 puntos. Por su parte, acciones como por ejemplo Enca, ISA, Grupo Argos de la acción preferencial, Cementos Argos, Grupo Sura de la acción preferencial finalizaron también con caídas la sesión de hoy, siendo Enca la que más perdió en 4,49%, seguida de ISA, que también bajó un 3,98%. Grupo Argos de la acción preferencial también se sumó a la lista de acciones en negativo. Y por su parte, en contraste, acciones como por ejemplo Corfi Colombiana, Grupo Aval de la acción preferencial y Grupo Energía Bogotá fueron las tres primeras acciones en registrar comportamiento positivo, aunque claramente hay la diferencia grande entre el número de acciones que finalizaron en negativo y las que finalizaron en positivo, siendo Corfi Colombiana la que lideró la lista con una alza del 2,44%. Grupo Aval de la acción preferencial avanzó 1,78% en la sesión y Grupo Energía Bogotá aumentó 1,62% en la jornada de hoy. Les cuento que Almacenes Éxito informó que Carlos Mario Giraldo Moreno presentó su renuncia como gerente general, cargo que ocupó durante 18 años. La salida se hará efectiva el 30 de junio del 2026, tras una larga trayectoria en la compañía en la que lideró su desarrollo en el sector retail. La compañía indicó que el nombre del nuevo gerente general será anunciado en los próximos días, sin detalles sobre el proceso de sucesión. La decisión marca un cambio en la dirección de la empresa y abre una nueva etapa en la estructura ejecutiva. Esto fue lo que indicó la compañía. En otras noticias, BBVA realizó el nombramiento de Juan Fernando Gómez como el nuevo responsable de Global Markets en Colombia en el marco de su estrategia de fortalecimiento o de la banca corporativa y de inversión en el país. El directivo cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y tendrá como objetivo impulsar el crecimiento del negocio de mercados. Gómez reportará a Catalina Lawrence, responsable de
CIB en Colombia y asume el rol tras su paso por entidades como Grupo Bancolombia, Banco de Bogotá, Citibank, JP Morgan. El nombramiento se enmarca en la estrategia regional del banco para fortalecer su propuesta de valor y su presencia en América del Sur. Luego de revisar la Bolsa de Valores de Colombia, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Chile, que hoy también finaliza con variaciones negativas la jornada de hoy. Como podemos observar, el IPSA registra una variación negativa del 0,75% en 11.343 en la jornada, y cada día había estado descendiendo más del 1%. Recordemos que en la sesión anterior había tenido un comportamiento positivo que lo llevó a avanzar hasta los 11.400 puntos. Hoy vemos que tiene una variación negativa, en parte por esa incertidumbre internacional que hay con todo el proceso que está llevando Estados Unidos e Irán, y eso claramente repercute un poco en la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finaliza con caídas. Recordemos entonces que en la tarde, en gran medida, estaba siendo presionado el resultado por acciones como Falabella o Cencosud, que son relevantes de un sector que se ha mostrado sensible al conflicto y sus consecuencias macroeconómicas. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones con menores caídas ya al cierre de la sesión. Recordemos que lo que les estaba leyendo recientemente son acciones que en la jornada intradía estaban presentando ese comportamiento negativo. Hoy vemos que al cierre de la sesión, pues las acciones en ocupar estos primeros lugares en descenso son diferentes. Y el primer título en bajar la jornada hoy es Entel, con una variación negativa del 2,69%. Ripley se dio 2,35%. Mallplaza bajó 2,15%, Banco Itaú perdió 1,75% y Falabella descendió también 1,59%. Por su parte, acciones como, por ejemplo, en el Chile, Viña y Concha y Toro e Inversiones Aguas Metropolitanas fueron las únicas tres acciones en registrar comportamiento positivo, aunque como podemos observar, sus variaciones no son superiores al 1%, y así como en la Bolsa de Valores de Colombia, en la Bolsa de Valores en la Bolsa de Comercio de Santiago, también son más las acciones en descender que las acciones en registrar comportamiento positivo la sesión de hoy. Y en noticias del mercado chileno les cuento que la Bolsa de Comercio de Santiago informó la cancelación de la inscripción bursátil del fondo Compass México 1, tras una solicitud presentada por Vinci Compass, administradora general de fondos, ante la Comisión para el Mercado Financiero. La decisión se produce luego de la transformación del vehículo en un fondo de inversión privado, lo que implica su salida del mercado público y la cancelación de su negociación. Con este cambio, el fondo pasa a regirse por un marco regulatorio más flexible, orientado a inversionistas calificados y bajo disposiciones de la Ley 20.712. La transformación responde a una estrategia de la industria para operar con mayor eficiencia y menos restricciones, limitando su acceso a una base más especializada y dejando de forma parte la oferta pública en el mercado de capitales chileno. Siguiendo con las bolsas que integran Nuam, vamos a darle paso entonces a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finalizó con caídas la sesión de hoy, por lo que podemos concluir que las tres bolsas que integran Nuam finalizaron la sesión en negativo. Colombia negativo, el IPSA también con bajas en la sesión de hoy, y finalmente Lima también registra comportamiento en rojo la sesión de hoy. Como podemos observar, el principal índice, que es el general, retrocedió más del 1%, 1,08% en 52.483 unidades. También, por su parte, el índice Select, que es el que conforma las 14 acciones más valorizadas dentro de la Bolsa de Comercio dentro de la Bolsa de Valores de Lima, también finalizó con caídas no superiores a las del índice general. Está descendiendo menos que el principal índice y hoy se ubica en 1.350 puntos. Vamos a observar entonces en los movimientos cuáles fueron los valores locales en registrar pérdidas la sesión de hoy, teniendo en cuenta que en la sesión pasada, con esa expectativa que se tenía sobre una posible tregua entre Estados Unidos e Irán, había llenado de sentimiento positivo el mercado y claramente repercutió en bolsas como la Bolsa de Valores
de Colombia. Recordemos que cuando se anunció la apertura completa del estrecho de Hormuz, se habían registrado caídas considerables en el petróleo, y en lo que respecta a la Bolsa de Valores de Colombia, Ecopetrol también había mostrado descensos superiores a el 4%. La sesión de hoy, ya vemos que hoy, cuando se vuelve a esa incertidumbre de saber si finalmente van a hacer una segunda ronda de conversaciones en el contexto internacional de estos países, pues podemos observar que las bolsas caen, y este sentimiento pues repercute también en el ámbito internacional. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones en registrar comportamiento negativo en la sesión de hoy. Como podemos ver acá por encima, el primer título en descender es Compañía de Minas Buenaventura, que bajó más del 3%, 3,03%, y entre las acciones con mayor desempeño está Alicorp, con un aumento del 1,33%. Sin embargo, pues claramente deben ser más las acciones que están mostrando comportamiento negativo que las acciones que están subiendo. Y en otras noticias del mercado limeño les cuento que el Jurado Nacional de Elecciones en Perú ordenó el recuento de 106 actas presidenciales observadas en medio de un proceso electoral marcado por la alta fragmentación y diferencias mínimas entre los candidatos. La medida forma parte de un universo de más de 5.700 actas bajo revisión, lo que podría extender la definición del segundo contendiente para la segunda vuelta prevista en junio. Con el 93,42% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera con cerca del 17%, mientras que la disputa por el segundo lugar está entre Roberto Sánchez. Rafael López Aliaga se mantiene ajustada con una diferencia de alrededor 13.000 votos. El proceso también ha enfrentado cuestionamientos por fallas logísticas y dudas en la cadena de custodia, lo que ha intensificado el escrutinio sobre las autoridades electorales. Recordemos que ya Perú completa 8 días en ese proceso de conteo de votos y aún sigue sin definirse el candidato que va a segunda vuelta para competir con Keiko Fujimori el próximo mes de junio, que se van a llevar a cabo estas elecciones de segunda vuelta. Por lo pronto les cuento que el gobierno de Perú decidió postergar la compra de aviones de combate F-16, una operación que contemplaba la adquisición de hasta 24 unidades para la Fuerza Aérea del país. La decisión, adoptada días antes de la firma del contrato, traslada al próximo gobierno la definición de una de las mayores inversiones en defensa recientes en un contexto de transición política y restricciones sobre compromisos de largo plazo. El aplazamiento general, tensiones con Estados Unidos, con Lockheed Martin, principal proveedor del sistema, y reabre el debate interno sobre la transparencia, uso de recursos públicos y presión internacional en decisiones estratégicas. La medida de la suspensión, la modernización de la capacidad aérea, y pone una definición clave para el sector defensa en el país limeño. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar entonces de qué manera finalizó el IBC en la sesión de hoy, es decir, el principal índice bursátil de Caracas, que a diferencia de esas otras bolsas regionales hoy presentó comportamiento positivo. El índice bursátil de Caracas presenta una variación positiva del 0,73% en 5.902 puntos. Vamos a observar los otros índices, cómo se comportaron en la sesión de hoy. El índice financiero del sector de banca finalizó con una variación positiva del 0,81%, mientras que el índice industrial del sector manufacturero también tuvo una variación del 0,42%, una variación positiva, y recordemos que el promedio de estos dos índices da como resultado el resultado general en el IBC, y pues este fue el comportamiento. En otras noticias les cuento que Repsol y Eni alcanzaron un acuerdo con Venezuela para reactivar el desarrollo del campo logístico Perla y avanzar en la exportación de gas natural licuado a partir del 2031. El plan contempla más que duplicar la producción actual de yacimiento offshore y actualizar infraestructura flotante para procesar y exportar el gas, en un proyecto que busca consolidar al país como futuro actor en el mercado global de la energía. El acuerdo incluye garantías para compensar a las compañías por deudas acumuladas de años anteriores asociadas a restricciones de pago
por sanciones internacionales, lo que mejora el atractivo financiero del proyecto. Además, se prevé alcanzar niveles de producción de hasta 1.200 millones de pies cúbicos diarios y extender la concesión hasta el 2051 en un contexto de flexibilización de sanciones y mayor demanda global de gas. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Les cuento que Click 2 es una plataforma que facilita el acceso a la Bolsa de Nueva York mediante un mercado regulado, una herramienta de operación simplificada y contenidos de educación financiera. El sistema integra formulación simultánea, el manejo de activos como acciones, ETFs, y pues quien nos va a dar más detalles acerca de esta plataforma es Rubén Cano, quien es CEO de Click 2 y nos dio más detalles al respecto. Rubén, cuéntanos un poco de la plataforma, cómo funciona, es para todo el público. Nosotros ayudamos a personas a hacer dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Cómo? Basado en 3 pilares. El primero, darle acceso a un mercado regulado para que sus fondos y sus activos estén bien custodiados. 2, a través de una plataforma muy fácil que a través de simples 3 pasos te permite comprar acciones de las empresas más grandes del mundo. Y 3, darte educación de calidad con acompañamiento real. Que no se trata solamente de que sea sencillo para operar, sino que además puedas hacerlo de una forma acompañada y de una forma asesorada. De acuerdo, Rubén, cuéntanos un poco también acerca de si ustedes qué portafolios manejan. ¿Manejan ADRs, manejan ETF, manejan solamente algunos índices de la bolsa? Manejamos todos los activos de la Bolsa de Valores de Nueva York en general. Todos los ETFs cotizan en Nueva York y todas las acciones de empresas que cotizan en Estados Unidos. Básicamente hacemos eso, no trabajamos con futuros, ni forex, ni criptomonedas, solamente empresas americanas. Bueno, Rubén, cuéntanos el tema económico. Para poder acceder a la plataforma y a la educación que ustedes le están ofreciendo, ¿cuánto hay que pagar? Básicamente la plataforma es gratuita. Si ustedes la descargan desde Play Store o iOS, Click to Invest, ustedes entran, es gratuita completamente. Es gratuito, pueden practicar, tiene además un campus educativo, van a ver, y está dividido por escuelas, y la primera escuela es la Escuela de Fundamentos. Van a entrar allí y ustedes van a ver toda una lista de tutoriales en donde van a poder aprender de forma gratuita. Ya si ustedes quieren escalar la educación y volverlo más complejo y más profesional, pues eso sí va a tener un costo mínimo que son $29 al mes, pero creo que con la capa gratuita vas a tener mucho valor, así que simplemente es descargarla, registrarse y empezar a aprender. En la plataforma también les explican a los usuarios el tema de las velas con el cual operan los trading. Totalmente, de hecho, en ese programa de fundamentos, al final hay un último curso que es un programa que es un taller, entonces vos vas haciendo como el taller, usando la plataforma, practicando en el simulador y te dejamos listo ya para que armes al menos un portfolio en dinero simulado. ¿Cómo han encontrado la recepción en el mercado colombiano para poder acceder a esta educación? Ahora, con todas las herramientas que se tienen, ¿realmente sí están capacitados para poder invertir? Bueno, yo soy registrado en la SEC, en la Security and Exchange Commission, con un estatus a nivel federal y conozco mucho esta industria, entonces hace muchos años venimos formando gente que lo que hemos hecho nosotros es unir un ecosistema que está descoordinado, que personas invirtiendo y perdiendo plata en pirámides, en plataformas, en muchas cosas. Lo que hemos hecho es llevarlos en un camino en donde siempre ha funcionado, que es el mercado de capitales americano. Entonces digamos que la recepción ha sido muy buena porque siempre nos buscaron para que les enseñáramos a dejar de perder dinero de forma indirecta y lo que hacemos es como enderezar ese camino que han querido correr, pero mostrarles un camino correcto, regulado y responsable. Cuéntanos un poco también acerca de las barreras que de pronto han logrado encontrar en el momento de que desean empezar a invertir. ¿Cuál es uno de los primeros pero que ponen? Al principio, una de las barreras hace algunos años era poner el dinero en Estados Unidos. Pero hoy en día con aplicaciones como DolarApp, Global 66 y otro tipo de aplicaciones, poner el dinero en el exterior es mucho más fácil. Hoy la tecnología permite romper esas fronteras. Otra de las barreras es que el colombiano tiende a tener poca ciencia financiera.
pero hemos ido rompiendo esa barrera a través de los valores. Nosotros tenemos una filosofía de valores. No puede haber inversionista si no tiene primero valores. ¿Qué valores? El amor al trabajo. ¿Qué otro valor? El ahorro, porque sabes que para el ahorro hay que sacrificarse. ¿Qué otro valor? La inversión. Y para ser inversor necesitas prudencia. Entonces, esos son valores que hemos tratado de ir desarrollando en nuestra comunidad y es lo que ha ido sirviendo, ha ido rompiendo esa barrera y nos ha permitido pues ir creciendo y ganando la reputación que tenemos hoy en día. ¿Cuál es el monto mínimo que recomiendan para empezar a invertir en la bolsa de Nueva York? En teoría, tú puedes desde $1 comprar acciones que valgan $1, pero para efectos prácticos, $100, $500, para efectos prácticos. Yo digo que no hay mala inversión, lo malo es no invertir. Eso ¿Qué rol juega actualmente la tecnología al momento de invertir? es vital. Antes, para vos invertir, solamente tenían acceso a las inversiones del mercado de acciones personas que tuvieran acceso como empresas, ser personas muy corporativas, era muy costoso llamar por teléfono. Hoy en día, a través de aplicaciones, con 3 simples clics, cualquier persona puede hacer crecer sus ahorros y toma, desde luego, decisiones formadas, ¿no? Bueno, también cuéntanos qué cambios has visto en el comportamiento de los inversores en los últimos años. Bueno, hoy en día he visto se ha elevado mucho la conciencia de inversión en Latinoamérica y eso es producto de que hemos ido cerrando esas brechas de inclusión financiera y la gente, he notado un cambio mucho en los jóvenes. Cuando un joven empieza a armar un portafolio de acciones, la piensa ya 2 veces para malgastar el dinero. Si sabe que su portafolio está funcionando y dice quiero gastar esto en vicios, quiero gastar esto en cosas que de pronto no me van a ayudar, lo piensa 2 veces y dice prefiero invertirlo en un portafolio que está funcionando porque lo está viendo en vivo y en directo. Entonces eso ha cambiado mucho lo que, vuelvo y te digo, los valores de las personas. De pronto tienen planes de expandirse en la región, operan actualmente en otro país diferente al de Colombia. Sí, nosotros tenemos clientes y alumnos en diferentes partes del mundo, sobre todo en Hispanoamérica. Desde luego somos muy fuertes en Colombia, Chile, tenemos una comunidad que nos quiere mucho, México, en España, en Estados Unidos, mucha gente, en Argentina también. Digamos que tenemos mucho público hispanohablante, básicamente es como nuestro público objetivo. ¿Cuál es el diferencial de las aplicaciones que también podemos encontrar en el mercado para educar financieramente a la que ustedes están ofreciendo? Bueno, Click to Invest es básicamente un todo en uno, es un todo en uno regulado en Estados Unidos. El founder, modestia aparte, probablemente yo sea la única persona natural con un registro de la SEC a nivel federal, en estatus federal. Y entonces tenemos, digamos, los más altos estándares educativos, los más altos estándares de regulación y que pues hay aplicaciones en donde sí es fácil invertir, pero no encuentras la educación. Y hay, digamos, ecosistemas en donde te educan, pero no tienes la herramienta fácil, integrada para invertir. Entonces aquí hacemos como un todo en uno, en donde le enseñamos a gente que invierte de forma pasiva y tanto también para esos traders que son activos, que hacen forex, futuros y quieren algo más, aquí lo integramos todo de forma correcta y responsable. ¿Cuál es la diferencia que han encontrado entre los diferentes inversores donde operan actualmente? La diferencia en los diferentes inversores. Bueno, es una muy buena pregunta. Hay distintos tipos de inversores. Hay inversores que son pasivos, es decir, personas que solamente quieren comprar acciones y no hacer nada más. Pero hay inversores que son muchos, que son activos, que compran, venden, son ese típico chico que compra y vende y hace scalping y todos esos conceptos, pero siempre pierde el dinero allí. Ese dinero, nuestra tesis es, deja de perder dinero en eso y tráelo al mercado de capitales, que es la forma más fácil de hacer dinero. Pero también he notado la evolución. El inversor pasivo, una vez tiene su portafolio andando, le pica el bicho, como decimos en Colombia, de aprender más y volverse un poco más experto. Entonces, digamos que el inversionista no es uno una vez en la vida, sino que evoluciona durante el tiempo y durante todos los años, porque esto es un camino de largo plazo. En la región, ¿dónde ves que se incentiva más el tema de la inversión? Desde luego Medellín es un bastión de lo que son los principios del mercado, los principios de salir adelante, los principios del amor al trabajo, y creo que esos son valores principales para formar gente que invierte. Si tú no amas el trabajo, no puedes invertir porque no puedes ahorrar. Y en los países en los que están operando actualmente, ¿cuál creen que son los inversores que más suelen invertir en la bolsa de Nueva York, Colombia, México? Desde luego Estados Unidos es el 55% de las
de los americanos tiene inversiones o ecosistema de empresas que es la misma Bolsa de Valores de Nueva York. En Colombia aún estamos muy lejos de esas cifras. Lo bueno es que esa tendencia está empezando a acelerarse, está empezando a tomar como esa potencia o ese momento. Cuéntenos cómo evitan que los usuarios sin una educación financiera tomen unas malas inversiones. Bueno, lo primero es que cuando tú descargas la aplicación de Click to Invest, vas a tener $30,000 de fondos de papel, simplemente para simular, simplemente para practicar, y eso te va a evitar muchos errores, porque si tú empiezas a invertir con tu plata directamente, puedes tener una primera mala experiencia. Entonces aquí primero lo hacemos en práctica y luego que ya tengas buena formación, tú decides si hacerlo con tu dinero real, pero lo principal es primero practicar y aprender.